Lucas capítulo 3 del 21 al 22. Dice, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz que desde el cielo decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Cuando nosotros hablamos del bautismo, surgen varias preguntas. ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Qué es el bautismo? ¿Quiénes deben bautizarse? ¿Los niños deben bautizarse? ¿No se deben bautizar? Y hay una serie de preguntas que surgen. ¿Qué pasa cuando un niño que no se ha bautizado muere? ¿Qué sucede? Entonces, este tema es muy importante. Yo recuerdo que un amigo, cuando éramos jovencitos, su primo falleció. O sea, nació su primo y falleció a los 2 días. Y obviamente la familia con tanto anhelo espera a un pequeñito y que muere de pronto y la familia estaba muy derrumbada, muy dolida y surgió la pregunta, ¿dónde está el bebé? Entonces, eso también vamos a responder en esta etapa. Muy bien. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo es un símbolo que el Señor usó ¿para qué? Para representar la muerte a nuestro hombre carnal y vivir para Dios. Ahora, ¿pero qué significa el hombre carnal? El hombre carnal también se le conoce como el viejo hombre, es cuando una persona aún no conoce al Señor, pues él se deleita en los delitos y pecados. Antes que tú conozcas al Señor y antes que yo conozca al Señor, ¿qué pasaba? Pues mentíamos a montón. Bueno, algunos quién sabe dicen no mienten. Sí, posiblemente, pero hacíamos otras cosas malas. Pero lo hacíamos y nos deleitábamos y no pasaba nada. Hablábamos mal de la gente, criticábamos y no pasaba nada. Y todo estaba bien. Obviamente, pues evitábamos que la gente, pues si hablábamos mal de alguien, que lo escuche y todo eso, ¿no? Y entonces eso se llama hipocresía y todas las cosas, ¿no? Que malas que uno hace o que hacía. Entonces, cuando uno conoce al Señor y el Señor toca nuestro corazón y nos cambia la vida y nos da su espíritu, uno empieza a rechazar el pecado. Cuidado, ¿eh? Rechazar no es igual a no pecar. Todos pecamos, todos somos pecadores. Pero hay una diferencia cuando tú conoces a Cristo. Antes nos deleitábamos en el pecado, ahora ya no. Pero tendemos al pecado. Sí, pecamos. Antes nos deleitábamos, ahora ya no, pero a veces lo hacemos. Entonces, surge en nosotros, en nuestro interior, una lucha. ¿La lucha entre quién? Entre el antiguo hombre que se deleitaba en el pecado sin temor de Dios y ahora el nuevo hombre que ha sido dado por el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo, del Espíritu, que ama a Dios, que dice, Dios es mi Padre y quiero agradarle, quiero vivir para Él. Y ahí empieza a haber una lucha interna. Hoy digo, Señor, si soy mentiroso, ya no voy a mentir. Y quién sabe, hoy día tengo victoria y mañana me descuido y no le pido a Dios, Señor, ayúdame a no mentir, porque el Padre nuestro dice, es así, ¿no? Padre, no permitas que yo caiga en la tentación, o no permitas que yo ceda a mis debilidades. Entonces, pero como a veces no oramos, ¿y qué pasa? Caemos. Pero si no quiero hacerlo, ¿cómo es que caigo? El apóstol Pablo va a decir, lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero, eso hago, miserable de mí. Y la pregunta es, ¿por qué él expresa esa lucha interna? Porque ahí está justamente la lucha entre el viejo hombre, lo que éramos antes sin Cristo y lo que ahora somos con Cristo. Entonces, cuando Juan el Bautista empieza a llamar al arrepentimiento, simbolizaba eso. Cuando tú te sumerges, porque bautismo literalmente significa inmersión. Entonces, cuando tú te sumerges en el agua, tú estás muriendo. ¿A quién? Al viejo hombre. Mueres al deleite en el pecado. Y cuando sales del agua, ¿qué simboliza? La nueva vida. Tú vives ahora para Dios, para hacer la voluntad de Dios. Ahora, eso simboliza, en términos muy prácticos, muy sencillos, el bautismo. Cuando me meto al agua, muero, y cuando salgo, ahora voy a vivir para Dios. ¿Ok? Pero el bautismo tiene algunos requisitos. Si tú lees los primeros versículos de Romanos 6, te vas a dar cuenta lo que dice. Pero he cogido 2 versículos solamente para que tú te des cuenta. Dice, Romanos 6, el versículo 6 y el 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así también vosotros, considerados muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Entonces, cuando te metes, te consideras muerto al pecado, y cuando sales del agua, ahora sí, yo vivo para Dios. El bautismo demanda dos cosas, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, y vamos a explicar esto. Pero ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento tiene que ver con el reconocer que hemos ofendido. Yo, quién sabe aquí, no creo que haya alguien que nunca ofende. La semana pasada, pues yo ofendí a mi esposa y la vi triste y me dolió porque la vi triste. Entonces me acerqué y le dije, perdóname por favor, porque te ofendí. Entonces, cuando uno se arrepiente, uno reconoce que ha ofendido. Y el arrepentimiento, primero, te hace ver que has ofendido. Segundo, debes de buscar restaurar la relación. Porque tú puedes quedarte ahí nada más, ¿no? O sea, reconoces que has ofendido y dices, es que, sí, pero no, y estás así en esa lucha, ¿no? Donde sabes que tienes que acercarte a la persona para restaurar la relación, pero no lo haces. Entonces no hay arrepentimiento. ¿Qué hay? Remordimiento. O sea, reconoces que has hecho lo malo, pero no te mueves a restaurar la relación. El arrepentimiento te lleva a buscar restaurar la relación. Has ofendido, has hecho daño y vas. Pero también demanda, ¿qué cosa? Un elemento más. La restitución. La restitución. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos ofender a la persona y dañar, por ejemplo, su honor. Imagínate, ¿no? Que alguien agarra, va y habla, escucha algo, lo comparte y lo comparte y lo comparte. Y la persona de la que se habló fue la última persona que se enteró. Eso no es cierto. Y se da cuenta que todo el mundo habla de lo mismo. Y cuando las personas pues empiezan a ver todo eso, la persona que lo creó, que se imaginó, que le dio por sentado, que lo afirmó inicialmente, sabe. Entonces, si realmente se arrepiente, si el Señor toca su corazón, se va a acercar, no solamente va a reconocer su ofensa, no solamente va a restaurar la relación, sino también va a restaurar el honor. Y eso se llama restitución. Ahora, eso es cuando hablamos mal de las personas. Pero cuando, por ejemplo, hacemos daño físicamente, imagínate, ¿no? Tú agarras, tienes tu coche y vas y le chocas a tu vecino, ¿qué haces? Te vas a la fuga, vecino a la fuga. No, no, agarra, vas, le dices, uy, vecino, mire, perdón, he hecho esto, pero mi seguro lo va a reparar, no se preocupe. Entonces hay restitución. Y eso es arrepentimiento. Cuando yo reconozco que he ofendido, he hecho daño. Segundo, busco restaurar la relación. ¿De qué? De manera humilde. Porque yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Perdóname, ya lo hice y ya está. Ok, lo siento. Y la persona que fue ofendida no ve que tú realmente te sientes que me has ofendido. Has venido y has cumplido, nada más. Y eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento tú tienes que experimentar un dolor porque has ofendido. Has ofendido. Y eso es lo que nos falta muchas veces. Obviamente, cuando nosotros reconocemos que hemos hecho lo malo, y quién sabe, sabemos que la Biblia dice, hey, anda y restaura, y tú dices, bueno, ¿sabes qué? Perdóname, bueno, pues ya lo hice, ¿no? Y lo hice porque es que tú también te pasaste, pues. Eso no es arrepentimiento. Hemos tratado de cumplir, pero eso no es arrepentimiento. Y eso es porque tenemos el corazón duro. Nuestro corazón está muy duro, que necesita ser quebrantado por Dios, necesita ser moldeado por Dios. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Tener un corazón duro? Porque alguien dice, no, mejor es ser duro, valiente. No, no creas que es bueno. Tener un corazón sensible, amoroso, es lo mejor. Porque no hay nada mejor como tener un ambiente donde el amor de Dios reina, donde tú vas y los hijos llegan a casa y dicen, mira, como mi casa no hay cosa mejor. Que no somos perfectos, pero cuando tus hijos llegan a casa pueden respirar paz. Cuando los amigos de tus hijos agarran, dicen, acá en tu casa se respira paz. No sé qué tienes, pero se respira paz. ¿Por qué? Porque hay amor. En cambio, cuando hay dureza, nadie quiere estar en tu casa. Nadie. ¿Por qué? Porque el corazón está duro y lo único que sabemos hacer es hablar palabras duras, frías, y eso a nadie le gusta. Entonces, el primer requisito, arrepentimiento. Reconoce que has ofendido a Dios, vuélvete a Dios y cambia. Y cambia, restituye. Porque la vida que tú tienes no es propia. Dios nos ha dado esta vida para ser mayordomo de nuestra vida. Por eso que Él reclama que hagamos la voluntad de Él. No creas que Él lo reclama porque es egocéntrico, como por ahí alguien dice, no, sino que Él te la prestó, Él te la dio para que tú seas un mayordomo.
¿Y Dios va a bendecir? Sí. ¿Dios te ha dado dones y talentos diversos? Sí. ¿Para qué? Para que tú te deleites con esos dones, los disfrutes, pero que hagas la voluntad de Dios. Por ejemplo, para mí es una pasión predicar el Evangelio, pero ni te imaginas. Yo puedo estar horas y horas y horas enseñando la palabra de Dios, porque es mi pasión, es mi anhelo. Sí. Ahora, ¿yo puedo hacer otra cosa? Sí. ¿Me gustan? Sí. Pero como mi pasión, no. Entonces Dios te da dones y talentos. ¿Para qué? Para que lo uses, para que hagas su voluntad. Ahora, otros no tienen esta pasión. Tendrán otras pasiones, pero con el propósito de honrar a Dios. Muy bien. Ahora, hemos hablado de esto, pero también hay otro requisito. ¿Cuál es? El creer en Cristo. ¿Por qué razón? Porque el Señor, cuando se revela desde el inicio, Él va a usar una palabra que se llama propiciación, que es justamente la sustitución. Alguien tomando el lugar de otro. Algo, un tercero pagando la culpa de uno. ¿Cómo lo hacía? Cuando el pueblo judío llegaba a la Pascua judía, ellos tenían que traer un cordero de un año y lo presentaban en el templo y el sacerdote, con todo el equipo que tenía, le cortaban el cuello al cordero como símbolo de que estaba tomando el lugar de la persona que traía el cordero. Entonces, esa propiciación, él tomando el lugar del otro, es lo que el Señor Jesús va a hacer. Por eso cuando Juan el Bautista dijo, él estaba bautizando y lo vio a Jesús, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque él iba a tomar tu lugar y el mío. Si no tomamos el hecho de creer en Cristo, entonces ya no es el bautismo que el Señor Jesús enseñó, ni que Juan el Bautista enseñó, sino solamente estamos hablando de una ceremonia de purificación. Los judíos usaban el agua como símbolo de purificación. Ellos tenían que lavarse las manos como símbolo de purificación. Tenían que lavarse los pies como símbolo de purificación, tenían que lavarse la cabeza como símbolo de purificación. Por eso cuando había una fiesta, había tinajas en la entrada para que la gente se lavara como símbolo de purificación. ¿Ustedes se acuerdan de las bodas de Caná? ¿Sí? Cuando el Señor Jesús convierte el agua en vino. Esa agua estaba en las tinajas, pero esas tinajas no eran para el vino. Esas tinajas eran para que la gente se lave las manos como símbolo de purificación. Entonces, si el arrepentimiento solamente queda en un tema de que la gente lo hace, pero no cree en Cristo, entonces estaríamos hablando como los judíos de que es un símbolo de purificación nada más. Pero eso no enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es que uno se bautiza para vida, para vida. Es diferente con la purificación. Vamos a lavar un trapo, vamos a limpiar a una persona. Pero el Señor no vino a eso. El Señor vino a darnos vida, una vida nueva, un cambio de corazón. Eso es lo que vino a hacer el Señor. Y eso es lo que simboliza el bautismo, la fe en Cristo. Pero nos podemos preguntar, ¿por qué se bautizó Jesús? Si el bautismo implica que debe haber arrepentimiento porque ha ofendido a Dios, ¿por qué se bautizó Jesús? Jesús ofendió a Dios. ¿Para qué dice? Para que se cumplieran las escrituras. Ahora, nosotros necesitamos entender por qué se bautizó Jesús. Si bien es cierto, Jesús no ofendió, entonces si el bautismo era para arrepentimiento, ¿por qué se tuvo que bautizar Jesús? Hay dos cosas que tiene el bautismo. La primera es el arrepentimiento y la otra es la consagración. Uno se mete al agua y muere. O sea, uno reconoce que ha hecho lo malo. Ese es arrepentimiento. Y cuando uno sale, para nueva vida. ¿Para qué? Para vivir una vida que agrada a Dios. Eso se llama la consagración. Entonces, antes vivías en los delitos y los pecados, vivíamos, ahora vivimos para Dios. Entonces, el bautismo tiene ese doble símbolo. Ahora, Jesús, obviamente, él no se bautiza porque era pecador. No, él no había cometido pecado. Pero hay un pasaje que está en Mateo capítulo 3, versículo 15, que nos da una mayor luz acerca de por qué se bautizó Jesús. Mateo capítulo 3, y del 3 al 15 para entender mejor el contexto. Y dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuidado, no dice toda escritura, sino dice toda justicia. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa toda justicia? Ahora si vamos al siguiente versículo que está en Mateo 5, y acá hay un pasaje paralelo, dice Mateo 5:20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí la palabra justicia es la misma palabra que está en Mateo 3. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo traducimos, las escrituras, a nuestro idioma, al castellano,
usamos a veces muchos sinónimos, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el griego tiene una palabra para cada cosa, es diferente. Entonces, la raíz del griego tiene que ver más para esta palabra de justicia con equidad, para que seamos equitativos, sería así. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el Señor Jesús está usando esta palabra de manera comparativa con algo opuesto. ¿Con quién está que lo compara? Con la práctica de los judíos. Los judíos enseñaban, pero no lo hacían. Y el Señor Jesús dijo, no, nosotros tenemos que enseñar y tenemos que hacerlo. Y esa es justicia, que lo que tú enseñas, tienes que hacer. O sea, si yo enseño aquí cosas que yo no vivo, entonces no estoy andando en justicia. Si tú predicas a un Cristo que tú no vives, tú no estás andando en justicia. Ahora, cuidado, no somos perfectos. Entonces necesitamos reconocer y decir, mira, yo aquí todavía, sí, es cierto, tengo victoria en algunas áreas, pero en otras áreas aún no tengo victoria. Ahora, la gente pues se puede imaginar, ¿no? Decir, oh, pero el pastor, mira, o sea que también. Sí, somos débiles, hermanos. Ahora, no todos aceptan esto, pero somos débiles, somos seres humanos que necesitamos la ayuda de Dios. ¿Para qué? Para tener victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Y eso es día a día, día a día. Entonces, el Señor Jesús se bautizó para hacernos ver que lo que Él enseña, Él también lo hace. Ahora, Él no se bautiza porque Él necesita ser limpiado. No, Él es el Cordero de Dios. Pero Él sí se bautiza como símbolo de consagración. Él está diciendo que había venido para hacer la voluntad de su Padre. Y Él con plena autoridad, Él también dice lo mismo de nosotros, o pide lo mismo de nosotros, que hagamos la voluntad del Padre. Entonces, cuando tú te bautizas, ¿qué estás diciendo? En otras palabras, yo reconozco que he ofendido a Dios, reconozco que he hecho lo malo. Entonces, yo ahora me arrepiento, decido ya no más seguir lo mismo y cuando sales de las aguas, ahora vivo ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Entonces, si tú dices, yo he decidido seguir a Cristo, el Señor Jesús ha dicho que todo aquel que cree en Él debe bautizarse. ¿Por qué? Porque el bautismo también es un acto público. Tú no puedes meterte a tu bañera y dices, yo me bautizo ahora. Y dices, ya me bauticé. No, es un acto público. Debe haber testigos, así como el matrimonio, a donde vayas. Debe haber testigos, decir, esta persona se ha casado con fulano y tal. Porque por ahí alguien se puede casar 3, 4, 5, 6, 7, 10 veces. No. Por eso es que cuando alguien se casa, tienen que ponerlo en el periódico y todo eso, ¿no? Decir, señor, este hombre con esta mujer va a contraer matrimonio. ¿Para qué? Un testigo de que lo conocen a ellos, que saben que está casado, por favor, comuníquelo para que el proceso no continúe. El bautismo es similar. Es un acto público donde tú dices, yo he decidido seguir a Cristo. ¿Y eso qué tiene que ver? Claro, ¿por qué? Porque si mañana te vas y haces lo que quieres, alguien te va a decir, alguien que te aprecia, te va a decir, oye amigo, pero no te bautizaste tú la vez pasada, ¿no dijiste que ibas a seguir a Cristo? ¿Y qué estás haciendo ahora? Entonces, eso debe llamarte la atención para que te vuelvas al Señor. Entonces, el Señor Jesús se bautizó para dar testimonio, para darnos ejemplo, cuál es el camino que debemos seguir. Debemos arrepentirnos, debemos consagrar nuestras vidas. Ahora, acá hay un problema. ¿Cuál es? Que muchos nos arrepentimos, pero no nos consagramos. Y dices, ¿cómo es eso? Te arrepientes, pero no te consagras. Sí, ¿por qué? Si bien es cierto, yo antes me deleitaba en el pecado y dices, ya Señor, ya no lo voy a hacer, ya no haces el mal, pero lo único que haces es buscar tu propio bienestar, tu propio beneficio. Y ahí nos hemos quedado muchísimos creyentes. La mayoría de los creyentes no vivimos para hacer la voluntad de Dios. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Ya, esa es la voluntad general. Dios a todo el mundo le llama que cambiemos. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Buena y perfecta. Ya, esa es la característica de cómo es. O sea, ¿cuál es el beneficio de hacer la voluntad de Dios? Es que la voluntad de Dios te trae plena satisfacción, te trae que tú puedes beneficiarte de todo lo que son tus dones, tus talentos, te beneficia. ¿Por qué? Porque es buena, agradable y perfecta. Pero esa es la característica de la voluntad de Dios. Pero la Que voluntad, seamos, ¿cómo? que seamos adoradores en espíritu y verdad. Ya, muy bien. Entonces Dios está buscando adoradores en espíritu, ¿verdad? Pero esa es la voluntad general también. Pero la voluntad específica, por ejemplo, vamos, un ejemplo. ¿Tú te acuerdas
Voy a dar algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo iba rumbo a la ciudad de Damasco, vino el Señor y se le apareció y le dijo, se te dirá a ti lo que vas a hacer. Y llama a Ananías y él no quería ir, pero Señor, mire, es un asesino de cristianos. Y ahí Dios le dice, este hombre es separado para que anuncie mi palabra ante reyes, ante príncipes. ¿Te das cuenta? Entonces, él es llamado el apóstol a los gentiles. Pero, ¿qué pasó con Pedro? Pedro también fue llamado por Dios para que anuncie el evangelio. Pero Pedro no fue llamado para ser el apóstol a los gentiles, sino él fue llamado a ser apóstol a los judíos. Esa es la diferencia. ¿Cuál es el llamado de Dios general? Anuncia mi palabra, pero en este caso, Pablo fue llamado para ir a los gentiles. Obviamente tenía características especiales. Hablaba hebreo, griego, arameo, tenía una profesión que era el constructor de tiendas, era fariseo de fariseo, conocía muy bien la ley, tenía doble nacionalidad, tenía la nacionalidad judía, tenía la nacionalidad romana, entonces tenía muchas características que le permitía ser el predicador a los gentiles. Él podía ir por ser ciudadano romano a cualquier ciudad de ese momento y no pasaba nada. En cambio, eso no pasaba con Pedro. Entonces Dios le mostró una voluntad específica. Así es. Cuando tú te acercas más a Dios, Dios te va a revelar su voluntad específica. Dios te va a decir, yo quiero que tú hagas esto. Yo antes no creía en esa voluntad específica, pero sí, Dios tiene su voluntad específica. Pero se la revela solamente a aquellos que están decididos a hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Tú sabes, ¿no? Que hay mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma. Cuando tú decides que es la voluntad general, entonces Dios te prueba si estás dispuesto a hacer la voluntad general de Dios, y si tú pasas la prueba de Dios, viene y te revela su voluntad específica y te dice, para esto yo te llamé. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de ustedes conocen la voluntad específica de Dios? Pero es muy complicado. ¿Pero es real? Sí es real, pero es muy complicado. Entonces, cuando tú conoces la voluntad de Dios, entonces tú ahí vas a pelear, vas a luchar, vas a resistir, porque sabes que es lo más grande. ¿Sabes cómo lo describe el apóstol Pablo, el hacer la voluntad de Dios? Es un llamamiento sublime. O sea, es un llamado que está por encima de cualquier cosa que tú hagas en la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Pero eso solamente lo llegas a saber cuando el Señor te lo habla, te lo dice, todo eso. Muy bien. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? Porque Él está usando el bautismo como símbolo de consagración y también para darnos ejemplo. ¿Dios quiere que te bautices? Por supuesto. Pero antes de bautizarte, tú tienes que medir. Dice, antes de, mide. ¿Qué vas a medir? Si estás dispuesto Señor, yo ahora quiero vivir para hacer tu voluntad. ¿Estás seguro? Sí, Señor, yo quiero vivir para hacer tu voluntad. Entonces, bautízate. Pero si tú te has bautizado porque, bueno, mira, es que todo el mundo se bautiza. O te has bautizado porque todo el mundo, ya, pues ya, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Pues ya, 1 año, 2 años, ya, ya tienes que bautizarte, pues si no, mira, quédate. Esa motivación es incorrecta. Difícil que tú experimentes la obra de Dios en tu vida. Porque no lo estás haciendo por fe, lo estás haciendo por obligación, por el que dirán. O sea, tu motivación, compromiso, tu motivación es una motivación totalmente carnal, terrenal. Pero cuando tu motivación es espiritual, tú vas a experimentar el poder de Dios en tu vida. Y eso hace la diferencia. Hay algo que es muy importante. ¿Cuál es? La complacencia del Padre. ¿Qué dijo? El Padre dice que los cielos se abrieron y una voz se escuchó. Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Tremendas palabras. Indudablemente, él había venido para hacer la voluntad del Padre. Pero algunos, yo también me incluyo ahí, que pensábamos que, bueno, es Jesús, es el Hijo de Dios. Pues, y hay una gran diferencia entre el Hijo de Dios y yo. Pero eso no enseña la Escritura. ¿Sabe que Dios el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad? ¿Sabes que el Padre anhela poder decir palabras para ti? Mira, vamos con la siguiente y te vas a encontrar que el Padre dijo algo más. Mira lo que dice Hechos 13:22. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Dios encontró a un hombre, que era David, y dice, este hombre va a hacer mi voluntad. ¿Y cómo lo calificó? Un hombre conforme a mi corazón. Entonces tú puedes decir, bueno, pues David era David. Nadie ve ese gigante, ¿no? Así por así. Pero hay otro hombre también. Job 1:8. ¿Qué dice? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra,
varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tremendas palabras para este hombre. Entonces, no solamente el Señor Jesús vino para hacer la voluntad, sino también hubo otros hombres que decidieron, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y podemos seguir citando, ¿no? Al apóstol Pablo, a Elías, a Eliseo, hombres de Dios, tremendos hombres de Dios. Pero nuevamente nosotros podemos poner la brecha. Bueno, fueron hombres de Dios. Bueno, el Espíritu de Dios estuvo ahí con ellos. Pero Dios también quiere hacer eso contigo. Sí. Dios quiere que seas un hombre de Dios, una mujer de Dios. Dios lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Dios quiere hacerlo. Tú puedes decir, pero ya tengo 60 años, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? No, hermanos. El Señor usó a una mujer que tenía más de 70 años que me cambió totalmente la vida. No fue un pastor, fue una mujer, una anciana, que me dijo 2, 3 palabras que me cambiaron totalmente la vida. Porque era una mujer que se había consagrado para Dios. Era abuela, pero tenía un corazón para Dios enorme. Y Dios la usaba poderosamente. ¿Te das cuenta? Y conozco casos tremendos, pero tremendos. Ustedes lo conocen al pastor Vicente. Su esposa, ella era una cantante de la Sinfónica. Y dejó todo eso para servir al Señor. Cuando ella falleció, cientos y cientos de personas en su funeral. Increíble, pero increíble. ¿Por qué? Porque su vida impactó. Esta mujer vivió para hacer la voluntad de Dios. ¿Y Dios la usó poderosamente? Sí. Y cuando digo poderosamente, ¿por qué? Porque te voy a dar un caso concreto. Yo conocí a una persona que trabajaba recogiendo basura. En un pueblo, al recogedor de basura, pues todo el mundo lo conoce. Bueno, es amable porque... Pero los hijos, ya te puedes imaginar cómo crecen los hijos. ¿Con qué insignia? Ah, tu padre es el recogedor de basura. Yo conocí a los chicos. Los chicos no querían salir de su casa para nada. ¿Por qué? Porque eran conocidos como los hijos del recogedor de basura. Entonces, su hija llega a la iglesia. Ya te podrás imaginar con una autoestima, pero por los suelos, totalmente. Y agarra y se acerca al coro de la iglesia. Obviamente no tenía ni oído, nada tenía esta chica. Pero esta mujer del pastor que había sido de la sinfónica empieza a entrenarla, a entrenarla, a entrenarla. Y yo lo sé eso porque yo era el narrador. En las horas de teatro yo era el narrador. Aunque no hablo bien, pero era el narrador. Y fue increíble. En un año, esta joven se convirtió en la primera voz de todo este coro que eran como 50 personas en el coro. Que había gente que tenía años ahí. ¿Y quién hizo el trabajo? Esta mujer. Dios la usó poderosamente. ¿Para qué? Para que vea vidas cambiadas. De eso te hablo. Tienes que decir, hey, hombre conforme a mi corazón, o mujer conforme a mi corazón. O mira, como él o ella, no hay hombre aquí, no hay mujer aquí que sea recto, que hable la verdad, que ame, que esté dispuesto a honrarme. ¿Y Dios lo quiere hacer contigo? Sí, Dios lo quiere hacer contigo. Hay 3 preguntas que tengo para ti. La primera pregunta, ¿qué dice Dios de ti ahora? Ahora, en el fondo, tú sabes que Dios puede decir de ti. Cuando Dios llama a alguien, lo llama por amor, sí, por compasión, sí. Y Dios quiere restaurar su vida. ¿Dios tiene el poder para hacerlo? Sí. Pero cuando uno se empieza a acercar a Dios, ¿qué hace Dios? Dice, hey, detente, porque el lugar donde estás santo es. Sácate las sandalias de tus pies. O sea, lo que Dios va a hacer cuando uno empieza a acercarse a Él, no va a decir, mira, hay un problema en tu vida, tienes que sacarlo. ¿Te acuerdas lo que le dijo la mujer samaritana? El agua que yo te doy, si la bebes, nunca más volverás a tener sed. Y la mujer dijo, quiero, Señor. Y él dijo, bien, anda, trae a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Y él le dijo, bien has dicho. Porque 5 maridos has tenido, de los cuales ninguno ha sido tuyo. Y el que tienes ahora tampoco es tuyo. Y él dijo, eres profeta, le dijo. Y yo le estaba diciendo, hay un problema contigo, hay que resolverlo. Y así, Dios nos llama por amor, pero quiere resolver los problemas. ¿Qué problema puede haber en tu vida? Lo cual impide que te acerques más a Dios. Dios lo quiere hacer. Si no hay ningún problema, muy bien. Dios va a decir de ti, hombre o mujer, conforme al corazón de Dios. Pero si hay problemas, eso no nos van a permitir escuchar la voz de Dios. Hay una segunda pregunta. ¿Ya te consagraste a Dios? Si tú te has bautizado, ¿entendiste que era para consagración?
¿O solamente era porque, bueno, me lo dicen, me lo piden, lo voy a hacer? Es que mis amigos están que me exigen, bueno, me voy a bautizar. Pues. La segunda pregunta es, ¿tomado la decisión de consagrarte para Dios? Y hay una tercera pregunta. ¿Ya has tomado el paso del bautismo? ¿Ya decidiste arrepentirte y vivir para Dios? Te dejo ahí las tres preguntas. Vuelve a tu casa, repásalas. Dile, Señor, ¿cómo estoy aquí? Díselo. Y si tú eres sincero con Dios, Dios te va a responder.